Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a tomarnos 30 minutos para abocarnos al capítulo 6 del libro de apuntes teológicos que estamos siguiendo como guía. Iglesia Cristiana Evangélica de Quilmes, Fundación Ríos de Vida. Y estábamos entonces viendo los atributos de Dios, y vamos a dejar de lado algunos puntos del otro capítulo 5, porque en realidad no nos edifican demasiado y tampoco nos comunican demasiado, porque nos vamos a olvidar mañana mismo de lo que podamos querer entender a través de, primero, atributos naturales y morales, atributos absolutos y relativos, atributos inmanentes o intransitivos y emanentes o transitivos. Se nos va a hacer una mezcla. Atributos comunicables e incomunicables. Aquí por este lado podemos ver algo, y lo vamos a ver esto porque lo vuelvo a repetir en el capítulo 6. Lo otro es meternos, ¿quieres que te diga?, en un berenjenal. Esto lo dejamos para los que más abocados están a la teología, pero este curso que yo estoy dando es para tener una idea general de qué es la teología y cómo manejarnos en forma teológica, sin darle mucha importancia a aquellos que hacen una teología antojadiza y que son más filosofías del mundo o filosofías del pensamiento humano que el misterio de la gracia, que eso es lo que nos interesa a nosotros, y lo vamos a ver acá en el capítulo 6. Los atributos incomunicables. Anteriormente, en el capítulo 5, nos hablaba de los atributos comunicables e incomunicables. Vamos a leerlo, el número 4. El cuarto, primero, segundo, tercero y cuarto. Los otros no nos interesan. La diferenciación o la distinción más común y la más mayoritariamente aceptada. Los primeros son los que no tienen nada que ver con la criatura. Atributos incomunicables, atributos comunicables. Y los segundos son los que guardan analogía con el espíritu humano. Algunos teólogos luteranos no aceptan la distinción, pero Leiden y Turretin la aceptan. No obstante, se puede objetar, ya que todos los atributos en cierta manera son comunicables. Kuiper es uno de los que no la acepta, pero en su obra la reproduce cuando se refiere a virtudes per antitesim y virtudes per syntesim. Dejámoslo ahí. Porque si me pongo a explicar esto, habla de las virtudes que son sintéticas y las virtudes que son antisintéticas. Perdón, me equivoqué. Virtudes que son antitesis y virtudes que tienen una tesis, o sea, un anunciado o enunciado, y que contradicen el enunciado. Digamos que todas las clasificaciones están sujetas a objeción, ya que dividen el ser de Dios en dos partes: absoluto y relativo. Y relativo se entiende a sus criaturas y por lo tanto no son armoniosos. Sin embargo, podemos decir a favor de la clasificación que los atributos de la primera parte caracterizan a los de la segunda, lo cual se demuestra de la siguiente manera. Si Dios es absoluto e inmutable, por ejemplo, lo es en su justicia, bondad y amor, etc., que podrían sintetizarse en los atributos morales que Dios tiene. Aceptamos la clasificación por el uso de la misma, obviando las objeciones. Los atributos de Dios incomunicables tienen alguna traza en los hombres. Y alguna.
tienen una gran traza. ¿Cuál es? Que el hombre no puede tener nada si Dios no se lo revela y le comunica. Así que es Dios el comunicable para los humanos. Y eso ha hecho que podamos tener en cuenta eso grandioso de Dios, que siendo un ser absoluto, que no se comunica con nadie, es solo en sí mismo, Él haya decidido abrir su corazón y comunicarse con el hombre, y luego de comunicarse con el hombre, darse a conocer por medio de la revelación de su propio Hijo. Y lo encontramos cuando Jesús dice: nadie va al Padre si no es por mí. O sea que Dios abrió su corazón y mandó aquello tan particular que nosotros no entendemos de otra manera. Y en la carta de Primera de Juan encontramos que nos dice: Dios es amor, como el atributo principal de Dios. Y ese atributo es lo que Dios da a conocer. Y enamorado de uno escogido que Él tiene, que soy yo y sos vos, de pronto derrama su espíritu de amor y nos sobrepasa, nos inunda de tal manera que nos damos cuenta que Él, siendo absoluto, hace algo así con cada uno de nosotros. Que ese absoluto cerrado, incomunicable, de pronto se comunica con nosotros. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Jesús, que vino al mundo, se dio a conocer y dijo, como ya te dije: nadie va al Padre si no es por mí. Y todo aquel que me ve a mí, ve al Padre. Más identificación, vaya, ¿no? Otra declaración que ya es del apóstol Pablo: Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ahí Dios, para el cristiano, para el creyente, deja de ser el absoluto, el Dios sumum esse de la filosofía. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más detenidamente. Acá aparece uno que realmente es casi ateo, un tal filósofo Spinoza. Concibe al absoluto como ser que existe en sí mismo, y todo lo demás son fugaces formas aparte de él. Así no podemos aceptarlo como Dios. ¿Por qué? Porque sigue siendo absoluto. Y para todos aquellos que no han creído ni creen, Dios es absoluto. Solo para aquellos que hemos creído, Dios abrió su corazón, que es la puerta por donde sale el espíritu de amor, nos llegó en la persona de Jesús, y hemos comprendido, los que creemos en Jesús, que en Él, como persona, tenemos la revelación del Padre, y que ya no es más el absoluto, el desconocido, al cual no podemos llegar por nuestra cuenta, jamás llegaremos. Pero gracia, Él tuvo gracia con cada uno de nosotros. Y le estamos conociendo. ¿En qué persona? En la persona de Jesús. Toda la eternidad estaremos conociendo solo a Jesús. Nunca conoceremos quién es el Espíritu Santo. Nunca conoceremos quién es el Padre. Y lo dice allá Isaías, ¿no? Como fue llamado aquel que iba a ser el Mesías judío, pero iba a ser la revelación del Padre para nosotros. De manera que ese Padre es el nombre que Jesús recibe de acuerdo a la profecía anunciada por Isaías. Será llamado Padre Eterno. Será llamado Padre Eterno. Padre. Así que en un momento dado, nuestro corazón se va como identificando con esta idea de paternidad, y Dios se hace uno
siendo que en nosotros mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo es el operador del Espíritu de Dios. Sabemos que Él es, y lo sabemos por la vida de Jesús misma, porque esto hay que saberlo bien. Cuando Jesús andaba, les dijeron de la bronca que tenían los judíos: vos estás dando testimonio de vos mismo, por lo tanto, sos un hombre como todos los demás. Él dijo: no, yo no doy testimonio de mí. Cuando venga el Espíritu Santo y entre en los escogidos, en los cuales yo les daré, les enviaré el Espíritu que está ahora morando en mí, ellos van a recibir del Espíritu Santo el testimonio de quién soy yo. El único que les va a mostrar quién soy yo y les va a revelar quién soy yo va a ser el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no doy testimonio de mí. Él, cuando venga, les dará testimonio de quién yo soy. Precioso. Este aspecto de la Escritura es maravilloso para nosotros que somos simples mortales, pero a la vez amados de Dios, escogidos del Padre y luego destinados para ser hijos, igual que su unigénito, y que ha sido nombrado el primogénito de muchos hermanos. El Dios de la teología bíblica es el que puede existir por sí mismo y necesariamente no tiene que tener relaciones con nadie ni nadie. Existe por sí mismo. Y eso lo sabemos. El Padre existe por sí mismo. Y el Padre es independiente del Hijo en cuanto a persona. Es un misterio la Trinidad. El Espíritu Santo es independiente del Hijo y del Padre, por cuanto que Él es Dios y tiene diferente persona. Y el Hijo es diferente que el Padre y el Espíritu Santo, por cuanto que tiene diferente persona, pero hay un solo amor, que es el amor del Padre sobre el Hijo, y es el amor del Hijo al Padre, y el Espíritu Santo, como es llamado en la Escritura, Espíritu Santo de amor. Oh Espíritu de amor, llega y ven y quédate con nosotros. Bien. El ser absoluto de Dios, el que Dios sea absoluto, los comunicables destacan sus diversas relaciones con sus criaturas. Los seres comunicables, los atributos comunicables de Dios, entablan relación con las criaturas. La propia existencia de Dios. La base de la existencia de Dios se encuentra en Él mismo. Miren, pensar en esto es muy curioso, porque nosotros no podemos ir muy lejos. No podemos pensar que haya alguien que se sustente a sí mismo. Nosotros nacemos y ya necesitamos un guardador, un cuidador, alguien que nos respalde todo, hasta tener un desarrollo. Dios no nació nunca. En el propósito y en el plan de Dios de que su Hijo se hiciera hombre para poder, siendo hombre, pagar el precio que Él reclamaba por el pecado de Adán y que era justicia de Dios. Entonces, mire el amor de Dios. El amor de Dios, el infinito amor del Padre sobre su Hijo, hizo que su Hijo aceptara hacerse hombre y pasar por todas las peripecias que el diablo se le antojó hacerle. ¿Por qué? Porque había que pagar un precio de sangre. No olvide usted que es importantísimo lo que encontramos en Génesis, allá después del pecado del hombre. La vida del hombre está en la sangre y también la vida de los animales está en la sangre.
Pero el hombre había recibido vida de Dios y la perdió. Y quedó muerto para siempre. Por eso Jesús, con la vida de Dios, que es su propia vida natural, de su propia naturaleza divina, al tomar un cuerpo, en su torrente sanguíneo corría ese torrente que hace el circuito sanguíneo en nuestro cuerpo. Era todo divino. Y por eso Satanás a todos los seres humanos se los lleva con él, porque sabe que pecaron y no pueden tener misericordia, salvo que de pronto se les abran los ojos y vean que invocando esa sangre son salvos de Satanás. Y Satanás no los puede tocar, Satanás no se los puede llevar al infierno, porque ese es su lugar de su reino, su principado, porque él no es rey. Satanás no es rey, es príncipe de las tinieblas, príncipe de muerte. Es el mayor de los príncipes que fueron condenados en la caída de los ángeles. Entonces, este ser, la base, la propia existencia de Dios, letra A. La base de la existencia de Dios se encuentra en Él mismo. Dios existe por sí mismo. Nosotros no. ¿Y cómo? ¿Por qué digo que no? Porque yo voy a cumplir ya 80 años y no tengo todavía preparado mi eternidad propia. Así que dentro de no sé cuántos días o meses o años, yo 80, 81, 82, 83 y a la fosa. ¿Y cree que yo me asusto? No. Es porque yo me humillo a decirle a Dios, el Señor, que Él vive y subsiste por sí mismo, pero yo no. Yo dependo de Él y por su gracia, y me lo ha dado a conocer. Acá está donde Él se abrió una puerta en Él. Por eso Jesús, ¿qué dice? Cuando está hablándole a las multitudes, lo vas a encontrar en el Evangelio de, creo que de Mateo o de Marcos. Yo soy la puerta. Él es la puerta de Dios que se abrió para que nosotros, entrando por esa puerta, somos ahora hijos de Dios, guardados para vida eterna y sellados para vida eterna y sellados para gloria eterna. Entonces, dependiendo de Él, por la fe en Jesús, yo ahora puedo vivir la vida de Dios. Ahora puedo decir que yo también vivo por mí mismo. ¿Pero por qué por mí mismo? Porque yo estoy viviendo la vida de Cristo en Cristo. Ay, mi hermano, ¿sabes cómo deseo que esta misma noche el Espíritu Santo traiga una nube de gloria y te inunde de fuego, de poder, para que te despiertes a la vida y a la revelación espiritual? Hermosa verdad te estoy diciendo. Veamos ahora, un poquito más adelante. Dios entonces subsiste, su existencia se encuentra en Él mismo. Él es, dice en latín, causa sui, que significa Él es su propia causa. Nosotros necesitamos, para ser lo que somos, una causalidad. ¿Y quién fue la causa? Dios, por supuesto, que permitió que hubiera en mi pasado un progenitor, haya sido como haya sido, y una progenitora, que hablamos de nuestra madre o de nuestro padre. Pero ¿qué movió eso? Creceos y multiplicaos, como dice Génesis. Ese Dios
que a mí y a vos nos privilegia dándonos a conocer este misterio de la elección y de la glorificación que estamos teniendo día tras día. Si somos fieles, si somos fieles, si decimos que el Espíritu mora en nosotros y nosotros no lo echamos por el pecado. Y acá entra un factor que es la oveja negra que llevamos dentro, el pecador. El pecador sigue siendo pecador, pero tiene una promesa de Dios que siendo aún una oveja negra, en algún momento la gloria transformará el color oscuro de la herencia del pecado en algo grandioso, maravilloso. Seremos igual a su Hijo Jesús. La única diferencia que tendremos es que Jesús participa de la causa en sí mismo. Él no fue creado como el unigénito, es en sí mismo, pero sí fue creado como hombre. El unigénito es el Hijo del Padre en la eternidad de las eternidades, pero Jesús un día estaba marcado ya cómo salvar al hombre, así que Dios se le ocurrió hacer esta locura. Arrancó a su Hijo del propio corazón, lo puso en el vientre de una mujer y allí se gestó la vida de un hombre con la naturaleza divina. ¿Qué me dice? Qué misterio nos encierra, pero qué hermoso que es saber todo esto por medio de la fe. Te digo, hermano, que esto no es evangelización, esto es profundización que comenzó cuando entramos a ser evangelizados. Dios es causa, Dios existe por su propia causa. Ya expliqué que en nosotros eso no se puede dar. Todo lo creado tiene una causa. Dios creó, el causante es Dios y vemos los efectos nada más. Sin embargo, esta expresión no puede ser totalmente aceptada, ya que Dios no tiene causa. La expresión de propia causa. No hay ni siquiera que nombrar causa. Eso es nuestro pensamiento, porque estamos acostumbrados a que no podemos conocer el efecto si no tiene causa. Pero esa concepción que le aplicamos al ser humano y a todo efecto, como un pensamiento filosófico, no se puede llevar a la consideración con respecto a la persona de Dios. De manera que ahora Dios es sin causa. Nadie lo causó, así que tampoco es una terminología aparejada a que pueda decirse con toda verdad. Lo decimos en forma comparativa con las cosas que conocemos. Dios no es una cosa para conocer. Dios es algo infinitamente incomunicable, es absoluto, está ahí. ¿Y cuándo empezó a estar? Toda la eternidad para atrás, eternidad para atrás. ¿Y eso qué es? No hay tiempo ahí. En Dios no está el tiempo. Por eso somos tan limitados, querido hermano, tan limitados, que decimos, Señor, ten misericordia de mí, porque es muy poco lo que comprendo de ti, pero gracias porque vino Jesús. Y fue un hombre simple que reveló los misterios de Dios. Por eso, allá en 1 Corintios 2, vas a encontrar por ahí, por el versículo 10 más o menos, o uno más, uno menos, que dice que a nosotros nos fue dado Espíritu de Dios, para que podamos comprender muchas cosas y podamos llegar a conocer la verdad de Dios y podamos llegar a conocer toda la verdad de Dios y pudiéramos llegar a conocer aún las profundidades de Dios.
y acá se nos queda colgado todo. Pero qué lindo que es que estamos tan cerca de Él, ante un misterio tan grande, que lo único que podemos disfrutar es su presencia, que nos conmueve de día y de noche. Y cuando despertamos, enganchamos en el mismo dial, como que la radio no estuvo apagada. Toda la noche estuvo la radio prendida, y esta radio es la voz de su Espíritu adentro nuestro, que vivimos por afuera, nos ocupamos, llevamos acá, vamos para allá, hacemos cosas, cumplimos el rol de padre, de madre, de hijo, todo lo que vos quieras en este mundo. Pero llevamos a alguien, no algo, llevamos a alguien. Y no es solo una persona, llevamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro espíritu, allí, siendo un templo nuestro cuerpo y nuestra persona toda, un templo vivo de la presencia de Dios aquí en la tierra. No son palabras. Si hasta ahora todas estas cosas han sido palabras para decirme amén, no me digas amén, por favor. Que esto que yo estoy explicando y que quizás no lo entiendes bien, que se transforme no en un amén de sonido para el oído del que esté a tu lado, sino, ni para el mío tampoco, sino, Señor, que lejos estoy de comprender quién eres todavía. Pero yo sé que un día serán abiertos mis ojos y te podré ver cara a cara. Qué linda esta esperanza viva de que nos habla Primera de Pedro. Vamos a continuar, a ver a dónde llegamos. La idea de la propia existencia de Dios se expresaba antiguamente por el vocablo aceitas, que tiene su origen en sí mismo, lo cual los reformadores lo cambiaron por independencia. La palabra aceitas, que viene es una palabra del latín, en el castellano se usa técnicamente hablando, en teología, es la aceidad. No hablamos del ser de Dios, sino que queda mucho más encuadrado en terminología teológica a hablar de la aceidad de Dios. Por eso el latín es aceitas, que tiene su origen en sí mismo. Dios tiene su origen en sí mismo, lo cual los reformadores lo cambiaron por independencia, abarcando no solo su ser mismo, sino también virtudes, decretos, sus obras, todo su ser expresa su aceidad. Pero, ¿quién la entiende? ¿Quién la comprende? Aquellos que, elegidos desde antes de la fundación del mundo, acordate bien esto, eres un elegido de Dios antes de la fundación del mundo para comprender esto. ¿Y esto qué? Esto que creyendo en Jesús, te he revelado por el Espíritu Santo quién es Jesús y que es tu Padre, y que tu Padre se hizo hombre en la persona de Jesús. Y puedes decirle: Padre amado, gracias, muchísimas gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Que el Señor te bendiga esta noche.